Ayer tuvimos una serie de problemas técnicos que sufrió un montón Sofía. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización nuevamente. Lo dije ayer, lo repito hoy. Creo que hoy estamos teniendo una jornada muy interesante. Todas las ponencias de la mañana han sido para mí fantásticas, llenas de reflexiones posteriores, de conocimientos nuevos. Yo voy a intentar colarme entre los huecos, ¿vale? Porque yo me imaginaba que hablando a las 4 muchas de las cosas ya pues estarían vistas y no quería volver a repetir. Entonces, yo os voy a hablar de la diplopia en la edad infantil, porque, bueno, pues los niños no son personas grandes pequeñitas, ¿vale? Tienen otra manera de procesar la información general, otra manera de ver el mundo y a veces en el gabinete pues hay que intentar sacar la información porque no es tan obvia. Vamos a ver a lo largo de este ratito que vamos a estar, vamos a hablar un poquito de las causas de la diplopia en la población infantil, cómo la detectamos y cómo intervenimos. Vamos a ver un abordaje, o sea, una exposición un poco generalista de líneas generales, ¿vale? Y luego pues vamos a recapitular. Os voy a presentar lo primero de todo a nuestro paciente. Me preguntabas antes en el descanso si iba a haber casos clínicos, ¿no? No va a haber casos clínicos porque hay muchos casos clínicos en las otras ponencias, pero quiero presentaros a nuestro paciente, que yo le he llamado Paquito, ¿vale? ¿Por qué Paquito? Porque en nuestro centro de optometría a todos los pacientes les llamamos así cuando queremos hablar del caso a alguien externo, ¿no? Paquito, pues, es un niño de la edad que sea. Para mí niños son pues hasta los 12, 13 años. Más allá, el miércoles veía a un chaval de 13 y yo le decía, mira, yo te trato ya como un adulto, ¿vale? Porque tú ya te tienes que responsabilizar de tu tratamiento, de lo que te pasa, ¿no? Entonces, para mí, pues eso, la edad infantil, pues más o menos hasta los 12, como mucho 13 años, ¿no? ¿Y cómo son estos pacientes que vemos? Pues a veces son muy inquietos, ¿no? Algunos, ¿veis niños habitualmente? Muchos sé que sí, porque os conozco. Son inquietos, a veces son muy tímidos y esto complica mucho la evaluación o el tratamiento. Luego el tratamiento normalmente ya se sueltan porque ya un niño no suele ser tímido de base, ¿vale? Pero en la evaluación, sobre todo niños que ya han pasado por varias consultas, pues a veces vienen a nosotros ya un poco a que vengo, otra vez las gotas, otra vez, como me decía el del miércoles, venía enfadado, ¿vale? Porque venía arrastrado por su madre, ¿no? Como, ¿no quieres venir? No. Digo, vale, empezamos fenomenal. Entonces, hay veces que vienen pues tímidos o no queriendo colaborar. Y cuando los que tenéis niños chicos que son vuestros hijos o tenéis pacientes, ya sabéis que el no de un niño es un no bastante profundo, ¿eh? No es no y cuesta a veces sacarles de ahí. Muchos se sienten inseguros, entonces parte de la detección implica generar un entorno seguro para que el niño nos dé las respuestas. Hay niños que lo tocan todo, entonces el abordaje, cuando tenemos que prismar, cuando tenemos que hacer un cover test, poner una lente, se complica, ¿vale? Entonces hay veces, igual que cuando refraccionas a un niño de 3, 4 años, pues es una refracción muy objetiva y muchas veces no tienes ese feedback del paciente, ¿no? Y aquí pues pasa igual, en el momento que empezamos a poner prismas, las gafas que decía Juan esta mañana, que les suelen quedar grandes, y esto qué es, y entonces todo se hace interesante. Muchos quieren levantarse, ¿vale? Y hay que ir jugando a su juego, ¿no? Es como no sé si hacéis surf, yo no, pero me imagino, o sea, es como ir tanteando la ola para ir consiguiendo toda la información. Hay niños que hablan mucho y no te dejan casi pensar, y hay niños que ya hemos visto que son muy, muy tímidos. A veces cuando no contestan a las preguntas, como tenemos parte de la evaluación, es una parte sensorial, porque todo lo motor, fantástico, lo vemos, pero todo lo sensorial necesitamos una respuesta del paciente. Y aquí vamos a tener, pues, ciertas complejidades, ¿no?
Entonces, muchas veces cuando nos cuando nos ponemos delante de un niño, nos vamos a encontrar que todo esto hay que irlo desbloqueando para poder ser un poco detectives, ir sacando la información. Porque lo que principalmente le pasa a este Paquito que tiene visión doble es que nunca o casi nunca va a venir diciendo que tiene visión doble. Y esto es algo que es muy curioso, como cuando tú estás haciendo una evaluación a un niño de 7, 8 años y tú le haces la pregunta directa, ¿pero tú ves doble? Y te dice, sí. Y te lo dice con la normalidad de, claro. Entonces, ¿cómo no nos has dicho esto, no? O no se dan cuenta o se han dado cuenta y lo han normalizado, ¿vale? Y esto ocurre. Entonces, este tipo en población infantil, muchas veces el problema de la diplopia es que no vienen con esa caja principal. Un adulto viene porque veo doble, porque tal, pero el niño jamás o casi nunca viene con esa queja, ¿vale? A veces la vamos a ir como sacando de la evaluación. Y al final, pues sí que muchas veces se lo vamos a mostrar, más que ellos nos lo cuenten a nosotros. Entonces, vuelvo atrás. Entonces, no decir que veo doble nos hace partir desde una evaluación estándar, ¿vale? Porque no es lo mismo que si un paciente viene porque tiene un estrabismo, o porque te lo dice, o porque claramente tú lo ves, tu protocolo de trabajo, ¿cuál es? Estrabismo, pum, 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 pum. Aquí no, aquí lo vas como descubriendo, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, pues partimos de ese lienzo en blanco que a veces es un poco más complejo. Eso hace que ciertas pruebas sean claves, ¿vale? Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. No quiero entretenerme mucho en esta parte, ¿vale? Porque sí que las causas de la diplopia en niños son muy parecidas a las del adulto, ¿vale? Pero sí que os he querido poner este listado. Y es curioso porque cuando busqué referencias de la incidencia, lo mejor que encontré eran 11 años, ¿vale? Más abajo de 11 años no hay mucha información, a no ser que pues, te metas ya en cada uno de los programas y puedes encontrar alguna cosa, ¿no? Pues eso ya también nos dice que, bueno, pues es mucho más difícil saber qué ocurre. Y ahora veremos también por qué la incidencia de diplopia en niños es muchísimo más baja y hay una razón, y es que nuestro sistema binocular está súper bien diseñado, ¿vale? Entonces, las causas pues pueden ser traumatismos, un accidente o accidentes vasculares, tumores, los estrabismos paralíticos. De esto no voy restrictivos, no voy a entrar mucho porque durante toda la mañana también se ha hablado mucho más de esto. He querido hacer una mención especial a la hipertensión intracraneal idiopática, ¿vale? No porque sea lo más frecuente, sino porque, bueno, yo últimamente en mi vida tengo casos cercanos, ¿vale? Y me ha apetecido ponerlo en valor aquí, porque es una situación que genera visión doble tanto en adultos como en niños que la sufren, con mucha fotofobia, con un montón de síntomas muy, muy, muy complejos. Cualquier alteración de par craneal y nos vamos a centrar sobre todo en lo que yo más veo, que son estrabismos descompensados, ¿vale? Niños que tienen estrabismos pequeños muy, muy compensados y que por ciertas causas se van descompensando. Los estrabismos postquirúrgicos, que luego vamos a ver también, por ejemplo, a Nico, su peculiaridad de cómo era su diplopia. Y también, por supuesto, las disfunciones binoculares, la insuficiencia de convergencia, una fusión frágil o cualquier alteración que cambie el que yo pueda estar fusionando de manera estable y haciéndolo ante cualquier demanda, ¿vale? Entonces, aunque sobre todo la mañana hemos estado hablando más de esas grandes diplopias en las que pues, necesitamos prismas más fuerte o derivar a cirugía, ¿vale? Yo me voy a centrar también más en diplopias más pequeñitas. En estas que si solo se hace una valoración monocular de agudeza visual, de refracción, pasan totalmente desapercibidas y pueden en la edad infantil tener mucho impacto. ¿Por qué? Porque restringen en la estereopsis, porque hacen que pueden generar dificultades en hacer las actividades de cerca,
¿vale? En el cuestionario de calidad de vida y se ve claramente cuáles son esos ítems, ¿vale? Y la diplopia es una de las cosas que más sesga la calidad de vida. Por eso nuestro sistema binocular está muy bien diseñado, ¿vale? Gracias a la supresión. Por eso hay mucha menor incidencia en niños que en adultos. ¿Por qué? Porque los niños, y esta edad me ha costado ponerla, ¿vale? Pero, bueno, aproximadamente entender este número, aproximadamente alrededor de los 6, 7 años, el niño va a suprimir. Entonces, es raro que encontremos una diplopia en un niño de 3 años, ¿vale? Yo a veces he tenido como la casualidad de, en este tipo de estrabismos que están binoculares y sobre los 3 años empiezan a debutar con un estrabismo más asociado a la acomodación y de repente aparece esa endo, y a veces me han llegado justo en ese momento el niño es B, ¿vale? Pero esa diplopia desaparece muy rápido, ¿vale? Entonces, enseguida aparece la supresión. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a evitar la diplopia. Es lo único que no podemos tolerar. Podemos tolerar la borrosidad, pero una diplopia es muy difícil vivir con ella, ¿vale? Sin que nos afecte. Entonces, se autogestiona a través de la supresión. Por eso va a haber muchísima menos incidencia. Entonces, vamos a tener siempre dos etapas, ¿vale? La etapa en la que todavía el niño suprime, ¿vale? Y va a generar una serie de compensaciones que luego también Iñaki nos va a hablar seguro mucho de esto, ¿vale? Ante una diplopia, el cuerpo no se queda parado, ¿vale? El cuerpo tiene muchos mecanismos para solventarse, ¿vale? Generar una correspondencia anómala, generar una supresión, generar una tortícolis, una compensación de no sé qué parte del cuerpo. ¿Para qué? Para evitar esa situación, ¿vale? Y luego tenemos, ya a partir de esa edad, 6-7 años, pues una etapa de no supresión, donde vamos a ver a los niños que están escolarizados, que están leyendo y que están básicamente, no sé, un tercio de su día haciendo muchas actividades que tienen una alta demanda visual, ¿vale? Que es la lectura y la escritura. Esas causas, ¿vale?, que hemos visto, ahora cuando vamos a ver un poco en líneas generales la detección, las vamos a ir poniendo ejemplos. ¿Cómo detectamos la diplopia en un niño? ¿Vale? Pues vamos a hablar de anamnesis, vamos a hablar de evaluación completa, de pruebas clave y de comunicación. Vamos a empezar por la anamnesis. No voy a explicar qué es una anamnesis ni nada de esto, ¿vale? Pero sí porque es súper importante. La anamnesis es clave en cualquier evaluación, da igual, sobre todo si son niños, necesitamos la información del niño y la información de la familia, ¿vale? Y en este caso es clave por lo que hemos visto antes. Los niños no reconocen la diplopia. La familia muchas veces no sabe que el niño ve doble. Entonces es muy, muy fundamental. Si es una diplopia asociada a un estrabismo, ¿vale?, normalmente la familia, ¿qué va a venir? ¿Diciendo que ve doble? No, va a venir diciendo que tiene un estrabismo. El niño ha empezado a torcer un ojo, se le ha empezado a ir hacia arriba, se le ha empezado a ir hacia afuera, a lo que sea. Eso es lo que la familia nos va a contar, ¿vale? Y lo que nosotros tenemos que averiguar es si ese estrabismo está cursando con una diplopia o está suprimiendo o está generando fusión anómala que genera una situación, bueno, pues más favorable a la hora de tener cierta binocularidad. Lo que es muy importante es que, como nos vamos a encontrar muchas diplopias asociadas a problemas binoculares no estrábicos, vamos a tener como otros signos y otros síntomas que nos van a hablar del problema, y nos van a hablar del problema indirectamente. Si un niño guiña, si un niño parpadea tipo tic, que ya parece como incluso psicológico, ¿vale?, cual se frota los ojos, o sea, todo este tipo de signos y síntomas asociados más a problemas binoculares pueden estar diciéndonos que hay una diplopia. ¿Diagnostican la diplopia? No, pero nos hacen mirar hacia ahí, ¿vale?, para hacer las pruebas necesarias. Y en estos casos siempre vamos a tener que leer entre líneas de tanto lo que nos dice la familia como lo que nos dice el propio paciente. Yo me acuerdo de una niña hace mucho que se llamaba Lucía, que venían porque bueno, pues el cole les había remitido porque la maestra pensaba que tenía alguna alteración visual porque en cuanto se ponía a trabajar, pues empezaba a guiñar y bueno, protestaba mucho y tal.
Y entonces, cuando le estoy haciendo la anamnesis, le digo, Lucía y tal, y cuéntame. Y ella me contaba, y digo, ¿y tú qué haces cuando te pasa eso? Dice, uso la bandera. Digo, ¿qué bandera? Y saca un boli con una cartulina, ¿vale? Y se había fabricado una banderita, y entonces en cuanto ella empezaba a notar que ya no podía trabajar, se ponía la banderita, ¿vale? Se hacía una oclusión. Entonces, esta niña llevaba tanto tiempo con la diplopia, que era una diplopia intermitente, es decir, no estaba todo el tiempo. Por la mañana iba más o menos funcionando bien, pero a medida que avanzaba el día, pues el sistema binocular se iba descompensando y terminaba a mitad de la mañana ya viendo doble toda la tarde, ¿vale? Entonces, ella estuvo, esta niña la vimos, pues me acuerdo, tercero o cuarto de primaria, y ya llevaba con esto tiempo, ¿vale? Pero claro, todas las refracciones habían sido monoculares, entonces no se había detectado. Entonces, hay que leer entre líneas, que bueno, aquí la lectura era fácil, ¿vale? Porque es como, wow, tú ves doble. Y su respuesta era no, ¿vale? Entonces, el paciente, ella reportaba confusión. Es que se ve raro. O sea, no te dicen que ven doble, hasta que luego tú coges un filtro rojo, ¿cuántos puntos ves? 2, ¿vale? Y entonces aquí eres tú más el que le está explicando que está viendo doble. Y estos signos, que va con un poco de retraso. Vale. Y estos signos y síntomas que nos van a decir, puede ser que vea doble, ¿vale? Que no son diagnósticos, ¿vale? Pues son estos, niños que se tapan un ojo veladamente o sofisticadamente, porque a veces que es que los niños lo hacen como muy sutilmente, ¿vale? O se apoyan o, por ejemplo, giran, ¿vale? Y entonces dice, es que lo que hace me pone negro porque mira la tele y gira. Claro, porque a lo mejor está usando la nariz como septum para no ver doble, ¿vale? Entonces, todos estos signos y síntomas que nos lo van a contar y que si no los vamos a preguntar, pues nos indican que puede haber una diplopia. Guiños, ¿vale? Parpadeos muy fuertes, ¿vale? O el síntoma más común es veo mal, ¿vale? Veo borroso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de estos niños ya han vivido evaluaciones visuales porque han ido diciendo veo mal la pizarra o veo mal cuando leo, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, la detección monocular hace que se enmascaren todas las diplopias binoculares debido a problemas binoculares no estrábicos o a descompensaciones por lentes o por estrabismos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta y son los signos y síntomas que nos van a dar en la diplopia cuando estamos en la edad infantil. Esto es lo más habitual que vamos a oír. La evaluación completa, tampoco voy a entrar aquí en profundidad porque realmente con el tiempo, ¿no? Realmente vamos a hacer toda esta evaluación. Es una evaluación binocular completa, normal. La agudeza visual, los seguimientos, versiones, ducciones, PPC, cobertés, sacádicos, todo, ¿vale? Lo que sí que hoy me quiero parar es en pruebas que son claves para mí cuando yo tengo este tipo de pacientes que son más complejos de evaluar, que nos dan peor información cuando les preguntamos. ¿Para qué? Para ser un poquito más detectives e intentar sacar toda la información posible, ¿vale? Cuanto más binocular hagamos la evaluación, más información vamos a sacar de lo que está ocurriendo. Y vamos a pararnos en algunas pruebas claves. Algunas son diagnósticas de la diplopia y otras no. Algunas pruebas simplemente nos van a dar la pista de dónde tengo que ir a mirar después. Las pruebas que en edad infantil, cuando queremos detectar una diplopia, son súper importantes, es que tengan estas características. Que podamos observarlo. Objetivizar las pruebas es lo más importante, ¿vale? Porque no es que no nos podamos fiar de los niños, pero los niños muchas veces no tienen el afán de mentirnos, sino tienen el afán de darnos la respuesta correcta. Y nos van a dar una respuesta que ellos piensan que es correcta, ¿vale? Y a veces nos pueden volver locos con lo que nos cuentan, porque de repente nos encontramos un examen binocular incoherente, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer pruebas en las que el niño no pueda deducir la respuesta, ¿vale?
Por ejemplo, si yo hago el test de Maddox convencional y os digo, y le digo, mira esta luz y mira esta raya, ¿vale? ¿Dónde está la raya? ¿Por en medio o fuera de, o por este lado o por este lado? La respuesta correcta puede ser deducida por el niño, ¿vale? Entonces, me lo he dejado fuera, no me olvido cogerlo. Bueno, ahora sí, eso luego os lo enseño en el descanso. Vamos a usar un Maddox, ¿vale? Con un diasporámetro, ¿vale? Que nos permite mover la imagen. Entonces, esto ahora lo vamos a ver. Vamos a usar el lenguaje muy claro, ¿vale? Eso es súper importante. Los niños es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No dar demasiadas explicaciones y usar pruebas que con muy poquita información que nosotros le demos podamos sacar toda la información. Muy pocas instrucciones cada vez, muy pocas, y lo más concretas posible, ¿vale? Esto es fundamental porque si no perdemos al niño. Y en una evaluación pediátrica tenemos poco tiempo de calidad. Luego le podemos hacer descansar y tal, pero hay que ir al grano porque si no, no vamos a poder sacar información fiable. Y en el momento que el niño empieza a dar información que no es, pues lo mejor es parar y quedar todo bien, ¿vale? Porque no nos vamos a poder fiar de ninguna respuesta sensorial. Yo os voy a dar mis pruebas clave, ¿vale? Las que para mí son fundamentales, ¿vale? Y son casi todo pruebas que tienen poca disociación y mucha binocularidad. El Schober y el Word, ¿vale? Son dos pruebas que son, para mí, de inicio, a lo mejor no lo primero, pero sí que son importantes siempre que tengo un paciente de este tipo. El Schober, que es un círculo con una cruz, ¿vale? No tiene ningún estímulo binocular. No es una prueba diagnóstica de la diplopia, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo simplemente estar viendo una aforia con ese test y no implica que el paciente vea doble. Pero sí es una prueba para los niños pequeñitos más simple, ¿vale? Porque solo son dos estímulos, una cruz y un círculo, ¿vale? Entonces, el círculo lo ve un ojo porque vamos a llevar unas gafas rojo-verdes y usamos la linterna, que a mí me encanta usar la linterna de cerca, o polarizadas, que nosotros, bueno, como dice Juan, no sé si lo puedo decir, pero bueno, nosotros usamos el Smart Inforvision, que es maravilloso, porque nos soluciona la vida espectacular, que igual tiene el test de Schober de lejos, que es polarizado, y nos da una respuesta muy natural y muy poco disociadora. A ver, si yo con esa poca disociación ya veo que la cruz está fuera del círculo o está fuera del centro, yo ya tengo información y además ahí es tan fácil porque puedo mover la cruz y ya me da el valor prismático. Entonces, el test de Schober, aunque no me diagnostique la diplopia, sí me da mucha información. Y aquí igual, si lo miro de cerca, puedo medir con prismas y si lo miro con la pantalla, puedo meter el valor en la pantalla. Y la linterna es tan fácil como posición primaria y luego hago un barrido, ¿vale? Y simplemente es, algo cambia y me voy a las 9 posiciones de mirada. Si algo cambia, le doy un papel y el niño me lo pinta, ¿vale? Como dónde está la cruz y lo va pintando en una cuadrícula de 3×3 y así veo lo que es todo el mapa y luego yo ya haré el análisis. Sin embargo, el Word, que es el test que en cuanto el Schober me da mal, hago el Word, ¿vale? Sí que es diagnóstico, ¿vale? El niño va a ver 5 luces si ve doble. ¿Por qué no lo pasó? Dice, si es el diagnóstico, ¿por qué no lo pasas primero? Porque los niños se confunden. Cuando empiezan a ver doble con el test de Word, como muchas veces tenemos diplopias horizontales y también con componente vertical, empiezan a contar y se hacen mucho lío, ¿vale? Entonces, prefiero primero pasar el Schober y luego ya pasar el Word. Y el Word sí que tiene un estímulo binocular y es un test que también vamos a usar para prescribir el prisma. Filtro rojo, el Word, o sea, a mí me gusta usar varios tests, además del cover test, ¿vale? Para saber que hay fusión no solo motora, o sea, no solo veo el orto, sino que qué ocurre también en lo sensorial, ¿vale? Y puedo, pues, saber, simplemente, igual le voy a pedir que me lo dibuje si el Word es, la diplopia es vertical, horizontal o combinada, ¿vale? O, como luego veremos en el vídeo de Nico, sí cambia, ¿vale? Porque ¿por qué es tan complejo el Word? ¿Vale? Cuando tenemos un niño con diplopia, ¿vale?
cuando vemos un adulto con diplopia, muchas veces el problema está más estable, ¿vale? Mucho, mucho más estable. Y en los niños hay veces que está cambiante todo el rato. La respuesta que vamos a tener en un niño, si el sistema está cambiando todo el rato, es el silencio. No son capaces de dar la respuesta porque todo el rato están viendo 3 luces, 2 luces, 5 luces. Cuando ven 5 luces, una está arriba, otra está abajo, todo se está moviendo, ¿vale? Entonces, ahí esa respuesta, que es la no respuesta, pero esa respuesta nos indica que hay mucha variabilidad en la diplopia. Y ese tipo de diplopia lo vamos a ver mucho, mucho en postcirugías, en estrabismos descompensados y a veces también en problemas binoculares como la insuficiencia de convergencia, pero menos. El vado rotatorio, ¿vale? Es otra prueba que me gusta hacer, ¿vale? Porque quiero ver, o sea, quiero que el niño me dé una respuesta sensorial de cómo está la alineación. Entonces, el vado rotatorio lo que tiene es un diasporámetro incluido, ¿vale? Y entonces yo le pongo la linterna, le pongo la varilla de Maddox con el prisma. Entonces, ¿qué hago? Le meto prisma al diasporámetro para que la línea se vaya a otro sitio. Y entonces voy moviendo el diasporámetro, que es como el de los forópteros, ¿vale? Voy moviendo el diasporámetro y digo, cuando la línea pase por el centro, me avisas. Entonces la línea se empieza a acercar, cuando pasa por el centro, me avisa. Y veo en el diasporámetro que son 5 de endo, ¿vale? ¿Qué hago? Lo vuelvo a medir, me llevo la línea hacia el otro lado y vuelvo. Si el niño me dice otra vez en 5 o en 4, una cosa aproximada, o sea, que está en el centro, me dice lo mismo, que sé, que este niño me está dando respuestas fiables. Entonces, a mí este test me gusta mucho para valorar si la fiabilidad del niño, porque luego sí que voy a tirar del filtro rojo, por ejemplo, para intentar afinar el prisma y saber exactamente cómo funciona, ¿vale? Y este test le uso tanto para medir la desviación como para saber si el niño me da respuestas fiables. Porque a veces lo hace, si el niño te dice a veces 5 exo, a veces 8 endo, ¿vale? Pues bueno, pues eso sí, no vemos esa variabilidad motora cuando hacemos seguimientos o el cover test, pues es que nos está engañando, que os digo que normalmente los niños no engañan a voluntad, sino porque quieren de verdad hacerlo bien. Entonces, bueno, aunque no sea un test de diagnóstico diferencial, porque igual una varilla de Maddox no nos dice si hay diplopia, nos dice la desviación sensorial, pero nos va a dar también mucha información. Con toda esta información, yo luego voy a tener un valor de prisma, que es el que voy a probar y el que voy a calibrar. La agudeza visual polarizada, ¿vale? Esta para mí es fundamental. Parece que vendo los prototipos. Perdona, sí. Bueno, pues este ortotipo, a mí me gusta mucho ponerle en esa posición, pero con todo el ortotipo abierto. Es decir, a lo mejor hay, creo que son 4 líneas de agudeza visual, todo lo de la izquierda lo ve el ojo izquierdo, todo lo de la derecha lo ve el ojo derecho, y la D es un estímulo binocular. ¿Qué estoy viendo aquí? Primero, si hay supresión, porque muchas veces en estas diplopias infantiles no es como la de los adultos. A veces suprime, a veces no, a veces la supresión es como unas letras un poco fantasmas, ¿vale? Y quiero saber qué ocurre. Y también voy a ver cómo se mueve. Esto sería como un test de Word. Hay una letra común y hay una parte que ven los dos ojos. Entonces puedo ver, por ejemplo, si pongo así la línea, si hay algo vertical, voy a ver cómo se mueve unas letras arriba y otras abajo. También me sirven para ciclos, ¿vale? Y luego me gusta irme al que no tiene ningún estímulo común, que ahí es un poquito más disociador y ya voy viendo más. Entonces, voy sacando toda la información de varias pruebas, porque lo más normal en este tipo de diplopias es la variabilidad, ¿vale? La estereopsis, por supuesto, ¿vale? ¿Qué queremos en un paciente que tiene diplopia? ¿Dónde le queremos llevar? Pues una visión binocular normal, pero no normal, una visión binocular buena. Objetivo, estereopsis. Si tiene estereopsis, ¿qué significa? Pues que está alineado, que hay fusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la estereopsis también es una prueba en este tipo de pacientes que es sí o sí. Cuando hay una diplopia constante, vamos a ver la ausencia de estereopsis, ¿vale? Y si la diplopia es pequeña o
o tenemos, por ejemplo, un estrabismo, imaginaos una microtropia que se descompensa. Ahí vamos a tener cierta fusión, por ejemplo, 400 segundos de arco en círculos de Witt, que es disparidad lateral, me lo resuelve. Pero en cuanto, por ejemplo, a ese paciente le meto puntos aleatorios, me dice que no ve nada, ¿vale? Entonces, esa variabilidad en este test me va a ir indicando lo que ocurre. También puede ser que, puede ser no, es un test muy útil para luego, cuando yo ya tengo el prisma, hacer un testeo, un retesteo de la estereopsis y ver cómo se mejora. A lo mejor en el primer input, según le pongo el prisma, no hay una mejora inmediata, pero a medida que o voy haciendo terapia o le prescribo para casa y luego vuelve, este test a mí me indica si ese prisma está consiguiendo lo que yo quiero, que es binocularidad, ¿vale? Igual, lo podemos pasar de cerca y de lejos también, ¿vale? Y de lejos también tenemos la opción de disparidad lateral, de puntos aleatorios, así que fantástico porque podemos ir calibrando cómo va el avance. Lo normal es que primero vea la disparidad lateral y luego vea los puntos aleatorios. Otras pruebas, ¿vale? Es el PPC, ¿vale? Estamos hablando que en población infantil una de las causas más comunes es los problemas binoculares. Entonces, el PPC, ¿qué va a hacer? Pues objetivamente vamos a ver dónde rompe la fusión, vamos a ver cómo es, y lo vamos a ver en una situación muy natural, que es un objeto que se acerca. Vamos a ver cómo fija, cómo hace la alternancia y aquí, a mí este test me gusta mucho ¿es el paciente capaz de percibir y decirme que ve doble? Porque es que ni siquiera aquí a veces, o sea, ves haciendo el sacádico que hay dos, y dices, ¿ves doble? No, ¿vale? Es muy curioso cómo funcionan los niños y a veces, aunque claramente está viendo doble, te siguen diciendo que no ven doble. Vale. La pulomotricidad, fundamental, fijación, seguimientos, cubrir todas las posiciones de mirada, monocular, binocular, tenemos que ver realmente si hay una restricción, si no, ¿vale? Hay que observar las 9 posiciones de mirada y muy claro el movimiento. Os voy a enseñar a Nico, ¿vale? Bueno, os enseño el vídeo, él va a hacer un seguimiento horizontal, fijaos en el ojo izquierdo, ahí. ¿Qué tiene este niño? Este sí decía que veía doble. ¿Vale? O sea, el ojo derecho está fijando todo el tiempo, pero fijaros en el izquierdo, ¿vale? A veces tenemos una cantidad de endo, otras veces tenemos más endo. Habéis visto que... ¡Ay! La lío. Perdona. Aquí está, ¿vale? ¿Veis la hiper a veces? El ojo se va hacia arriba, a veces también no mira. Fijaros ahí cómo hace una fijación cruzada. Ahí, por ejemplo, está fijando, ahí de repente, o sea, está todo el rato cambiando. Este niño, esta situación es posoperatoria, ¿vale? Es una cirugía para la endotropia, ¿vale? Inicialmente se quedó en endo, pero en muchas ocasiones también incluso el ojo se iba a la exo, ¿vale? Os voy a enseñar, y a veces estaba en orto, ¿vale? ¿Lo habéis visto ahí en el...? Y a veces estaba en orto. Entonces, esto es lo que muchas veces vemos. Y este es Nico 3 meses después. Se queda bien un poco atascado. Vaya. Pues fijaros cómo fija ahora. ¿Lo veis ahí? Que ya no hace... Se le va un poco la fijación, pero ya no se nos va hacia arriba, ni hace ese comportamiento tan extraño de cambiar tanto. Entonces, cada vez que él, en el vídeo anterior, hacía ese movimiento más endo, más tal, ahí todo el rato estaba viendo doble. Y sobre todo cuando íbamos a la abducción y se quedaba el ojo a veces en la exo, ahí estaba viendo mucho doble. Estas son las 12 sesiones de terapia
en el que se hizo trabajo con el fisioterapeuta y trabajo visoveestibular exclusivamente, ¿vale? Y como nos tenemos a Iñaki aquí, fenomenal. Entonces, bueno, pues ese tipo de diplopia la vamos a ver mucho en niños y esto se maneja muy bien. No se prismó ni nada, simplemente trabajo de terapia visual. Ahora, aquí está haciendo sacadicos, ¿vale? Se me había olvidado de toda esta parte. Entonces, veis aquí cuando hace los sacádicos, cuando hace los sacádicos hacía una cosa en este punto de la terapia y es que cuando se iba hacia allá, a veces el ojo se quedaba a medias y luego ya terminaba la fijación, ¿vale? En el registro del eye tracker, con este beque, se ve muy bien porque como además te registra los dos ojos, se ve muy bien cómo se queda. Y luego ya se solucionó y bueno, pues se generó. Este niño no venía ni por la diplopia ni por el estrabismo, venía derivado por el colegio por un problema en el cole de no atención. Pero claro, con todo el lío que tenía visual, pues también era normal. Vale, entonces, bueno, pues estas pruebas, además de, por supuesto, el resto, ¿vale? Pues son las que nos van a ayudar a ir detectando la diplopia. Y el filtro rojo lo he dejado para el final, porque aunque sobre el papel es quizá un test súper diagnóstico y para poner el prisma está genial, pues en niños muchas veces no podemos usarlo porque no nos dan las respuestas fiables y nos dicen cosas muy raras, ¿vale? Información bastante confusa. Vale, cuando ya sabemos que hay una diplopia, aquí es muy importante comunicar la entidad, lo que hemos encontrado, ¿vale? La dirección y la magnitud de la diplopia y a mí me gusta mucho hablar del impacto que puede tener para que la familia se ponga a ello, ¿vale? Y luego ya veremos las recomendaciones de tratamiento. Hablarles de todas las posibles soluciones, creo que es honesto para el paciente darle todas las opciones y lo que, como las consecuencias que puede tener o lo que él se va a tener que implicar en cada una de ellas para que sea el paciente el que tome la decisión. Y luego, por supuesto, comunicarle el plan de intervención, que es lo que vamos a hablar ahora. Igual no me voy a meter porque, claro, hay muchos tipos de diplopia. O sea, la diplopia realmente no es un diagnóstico en sí mismo, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué tiene, que le produce diplopia, pues la intervención en terapia es diferente, ¿vale? Por eso vamos a hablar líneas generales. Siempre, lo primero, la derivación, súper importante. En niños, ¿vale? Es más raro que vean doble, por tanto, si la aparición es repentina, el niño no ve doble y de repente empieza a ver doble o nunca se ha quejado y nosotros lo vemos en gabinete, ¿vale? No sabemos cuánto tiempo mejor derivar, ¿vale? Las diplopias de gran magnitud, ¿vale? Pues igual, derivarlas. Datos no coherentes, ¿vale? El niño de repente ha empezado a ver doble hace una semana. Le tomas la agudeza visual y ve un 0,2. Pues una diplopia de aparición repentina no cursa con una agudeza visual baja. Eso es un dato incoherente, que puede ser coherente, porque puede tener una microtropia que nadie detectó y tal, no sé qué, o sea, pero ante la duda siempre es mejor derivar, ¿vale? Y que cuando ya el paciente vuelva, nosotros ver que no hay patología y ya poder abordarlo de la manera ortométrica que creamos conveniente. La prescripción siempre es lo primero, no en diplopia, sino en todo. Es una herramienta súper potente que tenemos. Y aquí me bajo a lo básico, revisar los montajes. Muy importante. Se ven muchas diplopias en niños. ¿Por qué? Porque a veces lo que ocurre es que no se cambia la distancia interpupilar. No se les retoma y a los niños les cambia la distancia interpupilar mucho. Y entonces a veces tenemos niños con montajes, con distancias interpupilares de hace 4 años. Y como la graduación sea un +6 y ese niño tuviese una atropia, se descompensa y el niño puede ver doble. Entonces, revisar siempre los montajes y que siempre estén bien, porque es una pena que tengamos a niños viendo doble por esto que es algo como muy técnico. Cualquier cambio de prescripción puede generar una diplopia si tenemos un sistema binocular ineficaz, inestable y se nos puede descompensar un estrabismo que está compensado, ¿vale? Entonces, cuando hay un cambio de prescripción, a mí siempre me gusta revisar que
o sea, binocularmente, cuando yo le cambio la prescripción, no se la cambio, sino la pruebo, la testo para asegurarme que binocularmente está igual que antes, ¿vale? Y no generar una diplopia por un cambio de prescripción. Y luego, por supuesto, la prescripción prismática, ¿vale? Que ya hemos visto esta mañana las maravillas que hace Juan con los prismas, ¿vale? En muchos casos es el inicio, en otros no, ¿vale? Pero en muchos casos lo primero es poner un prisma, o sea, ¿cómo fusionamos 30 dioptrías? ¿Vale? Con prisma, ¿vale? Y luego ya la terapia. Y en otros casos, pues, vamos a hacer terapia visual. Ahora veremos eso. Vale. Y la terapia visual, que es otra manera de abordar los problemas, pues para problemas binoculares, posquirúrgico, para cuando tenemos un niño con un tumor, una alteración cerebrovascular, traumatismos, estrabismos paralíticos descompensados, ¿vale? En todos este tipo de casos podemos hacer también terapia visual. ¿Cómo lo vamos a elegir? Así, a grandes rasgos, ¿vale? Cuando tengo un traumatismo, un tumor, una alteración cerebrovascular o muchas veces, sí, eso, casi siempre vamos a empezar con prismas, ¿vale? También en algunos estrabismos paralíticos, ¿vale? Y luego lo vamos a combinar siempre con terapia visual, ¿para qué? Para generar la fusión y la binocularidad profunda, o sea, la estereopsis. Y en otros casos, como problemas binoculares, estrabismos descompensados, posquirúrgicos, ahí a veces a mí me gusta más empezar con terapia visual y ver qué ocurre y luego ya ver. En algunos casos sí que luego necesito prismar una vertical o lo que sea, pero a veces simplemente, fijaros el caso de Nico, ¿vale? Decidimos no poner prisma, ¿vale? Y, cuando después de la primera revisión decidimos continuar sin el prisma. Y en otras ocasiones estabilizamos a lo mejor el ángulo horizontal y ya prismamos el vertical para terminar trabajando. Cada caso es bastante diferente. Vale, igual, vamos a ver en líneas súper generales, la terapia visual. Cuando tenemos una diplopia asociada a un problema binocular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Objetivo, restablecer el rango de fusión normal. En problemas binoculares tenemos la suerte de que normalmente son diplopias más pequeñas, es decir, la parte más periférica está respetada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar siempre a trabajar desde una fusión muy periférica, intentando hacer poco caso a los detalles centrales y poco a poco ir avanzando hacia un trabajo un poquito más central. La clave también está en que el paciente consiga control de la emergencia, o sea, que tenga rango y que tenga control. Y trabajar siempre la relación entre el sistema de emergencias y el sistema acomodativo, ¿vale? ¿Para qué? Para que un sistema no soporte al otro, ¿vale? Ni se ayuden de más. ¿Para qué? Para que luego tengamos un sistema que funcione. Para mí es muy importante el control propioceptivo del sistema, es decir, que el paciente entienda qué es lo que está haciendo, dónde pongo los ojos, dónde converjo, dónde acomodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son niños, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es solucionar ese problema hoy y que el paciente adquiera los patrones binoculares para que, aunque dentro de 5 años la demanda visual sea muy diferente a lo que tiene ahora, pueda extrapolarlo, ¿vale? Y la integración entre el sistema visual y el sistema vestibular y que todo el tratamiento sea muy dinámico, o sea, siempre mucho más fácil empezar en estático, pero luego ir avanzando hacia mucho dinamismo. ¿Por qué? Porque los niños se mueven, los niños no están estáticos, entonces a mí no me vale un niño sentado que me fusiona o con el prisma o solo con terapia, no, necesito llevármelo a su actividad normal, ¿vale? Y que ahí también no rompa la diplopia y que sea capaz de fusionar. Y además, la integración visovestibular nos va a estabilizar la fijación y nos va a estabilizar también la fusión. Así que con eso lo vamos consiguiendo. Los problemas binoculares tienen muy buen pronóstico con terapia visual, ¿vale? Y normalmente, si no hay una patología, no hay una limitación, o sea, se puede conseguir. ¿Qué pasa? Luego tenemos como Nico, un estrabismo descompensado o posquirúrgico, ¿vale? Pues aquí es que vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? Restablecer el rango de fusión normal, trabajar la acomodación y conseguir que todo se encaje.
¿vale? Vamos a ir siempre desde donde puede hacia donde no puede. ¿Por qué? Porque en estos casos podemos tener diplopias intermitentes, diplopias en una zona del espacio y en otros no. Entonces, si yo tengo un paciente que a 40 centímetros fusiona, pero lejos no, pues voy a empezar a trabajar a 40 centímetros y luego me voy a ir llevando poco a poco hacia la zona. Siempre hay como esto se lo explico a los pacientes, digo, imagínate que el espacio es como una pelota de tenis. Lo que tenemos que hacer es, si aquí ves uno, irla ampliando, pero no ampliando así y así, sino en 3D, ¿vale? ¿Para qué? Para que el paciente vaya aprendiendo hacia dónde tenemos que llegar. Y poquito a poco y con trabajo, con bastante trabajo y bastante repetición, pues lo vamos consiguiendo. En estos casos, yo os decía que inicialmente, cuando hay mucho sí, no, yo no suelo poner el prisma al inicio. Empiezo con terapia y luego cuando se estabiliza ya decido, porque a veces se me convierte en algo, pues una hiper, ¿vale? Y lo horizontal está, vale, pues entonces eso ya lo puedo prismar y sigo trabajando. Y aquí, para mí la clave, sobre todo cuando ponemos prisma, es integración viso-vestibular. ¿Vale? La integración viso-vestibular, es decir, que yo pueda trabajar el vectograma en movimiento con elementos de equilibrio, me va a dar como consistencia a la fusión. Aquí os he puesto que es un pronóstico pues, más reservado, ¿vale? Porque depende de cuántas cirugías ha habido, ¿vale? Hace poco tenía una mujer que ha tenido 4 cirugías, pues entonces pues tiene un comportamiento muy errático, le pones un prisma y hace todo lo contrario de lo que tal, pero no siempre. Entonces, esto es el caso de un adulto, entonces, bueno, pues a veces nos encontramos con pronósticos más reservados, pero eso no quiere decir que no lo podamos intentar poniendo buenos objetivos a los pacientes y unos objetivos honestos de lo que sí podemos hacer o de lo que no sabemos si vamos a llegar. Vale. Y cuando tenemos estrabismos más restrictivos, pues vamos a tener zonas donde tenemos limitada la fusión por la restricción. Y esas son áreas que no sabemos que van a ocurrir o que a lo mejor nunca vamos a poder alcanzar que ahí ocurra nada a nivel binocular. Eso no quiere decir que a lo mejor en las otras áreas sí que podamos trabajar. Porque a veces estos estrabismos, por ejemplo, un Duane, a veces tenemos un síndrome de Duane, tenemos un área muy limitada y el área de posición primaria a lo mejor está en ese punto de sí o no, pues a lo mejor podemos trabajar la posición primaria, ¿vale? Aunque la zona lateral no la podamos alcanzar, ¿vale? Y cuando ya tenemos un traumatismo, un tumor, algo que es un accidente vascular, algo que tenemos algo de aparición más repentina, que es un poco, estos casos se parecen mucho a los de los adultos, ¿vale? De repente me encuentro un niño pues con una diplopia enorme. Aquí sí que vamos a prismar, lo primero. Vamos a buscar un prisma que le dé el mayor recorrido posible, que tenga las mayores distancias. Si hay muchísima incomitancia, siempre vamos a elegir la mejor distancia para el paciente, la que más necesite. Normalmente en los niños suele ser la distancia de cerca, ¿vale? También porque es mucho más fácil trabajar de cerca que de lejos. Entonces vamos a empezar la fusión con el prisma siempre. Y yo rara vez prescribo un prisma a un niño sin acompañarlo de trabajo de fusión, ¿vale? Entonces prismamos, empezamos la terapia y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Es fusión periférica, vamos a fusión central. ¿Cuándo sabemos que está central? Si fusiona los procedimientos con puntos aleatorios, esa es la clave, ¿vale? Porque el vectograma no me lleva a saber si fusiono centralmente, pero los puntos aleatorios sí, ¿vale? Entonces voy a trabajar para restablecer ese rango de fusión normal para que tenga divergencias fusionales desde la fusión periférica hasta la central. Lo que pasa en estos pacientes, que a veces, no sé si pasa un poco más en los adultos, que no toleran ningún prisma. Se lo pones y no, Hay veces que empezamos a trabajar, este era el caso, por ejemplo, de Nico, ¿vale? Empezamos a trabajar en terapia, ¿vale? Y se estabiliza. No dejan de ver doble del todo, pero ya nos permite, ¿vale? Prismar algo, ¿vale? No fue el caso de Nico nunca le pusimos prisma, pero hubiésemos hecho, imaginaos que el caso de Nico es
eso, de repente vemos que se nos estabiliza el horizontal y ya nos deja prismar. Entonces, en estos casos complejos en los que no te aceptan el prisma porque hay muchísima variabilidad en el sistema, pues podemos intentar empezar con terapia, buscar un punto de estabilización y de ahí empezar a prismar. Y el objetivo, que a veces se consigue del todo y a veces no, es el momento que tenemos fusión con el prisma, es trabajar para irlo quitando. Vamos bajando el prisma poquito a poco, vamos repitiendo todo el trabajo de fusión. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos deje. Si nos deja 0, pues fantástico. Si no, pues bueno, pues a lo mejor hay pacientes que se quedan con un prisma de 6, una fusión estable y absolutamente funcionales, ¿vale? Eso es mucho mejor que estar viendo doble, ¿vale? Y para mí la clave siempre de toda la terapia cuando hay diplopia es eso, es la integración visovestibular. Y si hay prismas, mucho más, ¿vale? Porque el trabajar ese rango de fusión y luego poner el prisma hace que cuando yo pongo el prisma lo tolere más porque ya tengo cierto rango de fusión y ya he trabajado que el sistema visual se integre con el movimiento. Entonces, tolera mucho más el movimiento tan brutal que perciben cuando están viendo doble, ¿vale? Y normalmente lo perciben en periferia. Así que cuando tenemos pacientes de población infantil, lo que más nos vamos a encontrar son diplopias asociadas a disfunciones binoculares o asociadas a descompensaciones de un estrabismo, por ejemplo. Muy importante lo que os decía, leer entre líneas, lo que te cuenta la familia, porque la borrosidad es normalmente lo que te cuentan. Y no sé si, y eso también en los adultos, hay muchos, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que habéis visto doble y no lo habéis reconocido, ¿vale? A mí me pasó hace unos años y me impresionó, yo que me dedico a esto, no detectar que estaba viendo doble verticalmente, que tuve un traumatismo y tuve una diplopia vertical muy pequeñita, ¿vale? Pero yo pensaba que había borroso y estaba viendo doble, ¿vale? Entonces, no se detecta, ¿vale? Entonces, yo luego me miré y digo, jolín, si tengo todos los síntomas, si voy haciendo así, si no sé qué, ¿vale? Pero bueno, en casa de herrero a veces pasa. ¿Qué hice? Terapia visual y bien, bien. Entonces, es muy importante las valoraciones rutinarias a todos los niños, ¿vale? Una valoración binocular de rutina deberían tenerlo todos los niños al menos una vez en la vida. ¿Por qué? Porque cuanto mejor es la detección más temprana, más cosas podemos hacer. La intervención, terapia, prismas, combinación, cada caso es diferente y cada caso hay que abordarle pues en función de las cosas que el paciente necesite. Y el objetivo siempre es restablecer la fusión. Vamos a usar todas las herramientas. En el descanso hablábamos, ahora podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer porque tenemos otra tecnología, sabemos cosas que no sabíamos. Entonces, al final es como una caja de herramientas. Nosotros hay pacientes que los trabajamos más con realidad virtual, otros con menos. Bueno, pues dependiendo del paciente vamos eligiendo unas herramientas u otras. Afortunadamente, cada vez tenemos más recursos para trabajar con este tipo de pacientes. El objetivo, pues, que se genere la binocularidad y muy, muy importante en niños, evitar las compensaciones. Los niños son absolutamente plastilina. Entonces, la posibilidad que un niño nos haga una tortícolis, una escoliosis, no me voy a meter, ¿vale? Pero cualquier adaptación general es muy alta. Por tanto, cuanto antes se detecte, menos compensaciones va a generar el cuerpo para adaptarse a esa diplopia. Porque cuando la diplopia es muy grande, se producen menos adaptaciones. Pero cuando las diplopias son chiquititas, ahí sí que es cuando vamos a ver pequeñas tortícolis o grandes tortícolis, es mucho más fácil que se produzcan descompensaciones. Así que nuestro objetivo es detectarlo cuanto antes y trabajar de manera coordinada con, en nuestro caso, trabajamos mucho con los fisioterapeutas, sobre todo cuando tenemos este tipo de niños con estos problemas. El trabajo integrado es fundamental, ¿vale? En este tipo, o sea, las diplopias, cualquier tipo de problema oculomotor, yo recomiendo mucho que hagáis buena coordinación con algún fisioterapeuta y llevéis el caso de manera coordinada porque es maravillosos los resultados que se consiguen. Y nada, muchísimas gracias por atender.
queréis aprovechar y hacerle alguna pregunta a Gloria. Yo sí quería... Están todos, se supone. Pues yo sí quería preguntarte. Ya te estoy preguntando, papá, y ya... Vale, sí. ¿Cuál sería